Gracias por acompañarse de la señal de televisión católica arquidiocesana. Bienvenidos a este espacio de entrevista. Le damos la cordial bienvenida en este momento al Padre Edgardo Reyes. Él es párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de María. Y pues él nos va a comentar un poco acerca de esa convivencia que mantuvo prácticamente durante unos cuantos años con quien en vida fue Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Sandra. Estamos aquí para poder compartir algunas vivencias pues, de esa experiencia que la providencia de Dios me permitió pues, en esos años que estuve junto a Monseñor Sáenz. Y quiero recalcar también que estaba otro sacerdote de Guatemala, de la diócesis de Sololá, el padre Víctor Ordóñez, que era el párroco en aquel momento de la iglesia de la parroquia Jesús Manso y Humilde de Corazón, que se encuentra en el arzobispado. Actualmente pues ya no es parroquia, pero en aquel momento era, y él era el párroco, y yo fui enviado para ayudarle al padre Víctor, pero al mismo tiempo para colaborar como un secretario auxiliar, se podría decir, de Monseñor, ¿verdad? De Monseñor Sáenz. Coméntenos desde qué periodo estuvo usted compartiendo o al servicio de Monseñor. Bueno, el periodo fue del 2006 que regresamos de estudiar. Todavía yo como seminarista, me pidió él pues que me quedara ahí a ayudar, y luego pues ahí me ordené diácono y después de sacerdote y continué como vicario de la parroquia, ¿verdad? En aquel momento. ¿Cuáles fueron como alguna convivencia, un recuerdo en especial que usted mantiene presente hasta el día de hoy de la convivencia con Monseñor? Pues son muchos, ¿verdad? Porque nos tocaba compartir las comidas. Luego él tenía siempre la costumbre de después de la comida pues tener un poquito de tertulia y nos comentaba siempre cosas, nos recordaba episodios pues también de su vida. Pero una de las cosas esenciales es el recordar su gran espiritualidad y su amor a la Eucaristía, ¿verdad? Una de las cosas que él decía, pues el dueño de la casa, ¿verdad? El Señor de la casa, que era el Señor en el Santísimo Sacramento, recordar que siempre que él salía y entraba, tenía ese gesto hermoso de pasar por la capilla haciendo una genuflexión, pues, y que se nos fue pegando a todos nosotros, ¿verdad? El saludar a Jesús sacramentado, siempre al salir y entrar, pero sobre todo pues ese sentido de humildad de él, ¿verdad? Que siendo el arzobispo, cuando ya en la convivencia se conocía, pues es una persona muy sencilla, muy humilde, a pesar de su sabiduría y de su gran cargo, pues en ese sentido. ¿Cómo considera usted que ha sido el legado que prácticamente nos dejó Monseñor? Bueno, quisiera partir desde esto. Ella para mí un, digamos, gran ejemplo de pastor y sacerdote, ¿verdad? En primer lugar, antes de obispo, un gran ejemplo de sacerdote que amaba su vocación, ¿verdad? Y que nos enseñó a nosotros a amarla también, ¿verdad? Porque él decía pues que la providencia era la que siempre le conducía pues con alegría, y con esa misma alegría sobrenatural pues él afrontaba todo lo que conllevaba el trabajo pastoral. Pero uno de los grandes legados que creo yo que nos deja es su gran labor por la educación y por los jóvenes, ¿verdad? Desde siendo sacerdote, como se ha conocido ya más puntualmente en estos días, pues él trabajó con jóvenes, subían los volcanes, ¿verdad? Los llevaba a subir los volcanes, les ayudaba, como él mismo los decía, a que los muchachos de ciudad conocieran la realidad de dificultad de la gente que a veces vive en el campo, ¿verdad? Incluso después llevándoles cosas pues, que necesitaban en su paso. No solo era el subir las montañas, sino también que los muchachos conocieran esa realidad. Posteriormente en la universidad, ¿verdad? En Santa Ana, que ya siendo auxiliar, que le confían también ese trabajo por la universidad, y su, digamos, si se puede decir así, su empeño por la formación también de los sacerdotes, ¿verdad? Buscando becas para que muchos de nosotros pudiéramos ir a estudiar a Roma, a España, para que pudiéramos formarnos para venir a servir mejor aquí a la diócesis, ¿verdad? Y una de las experiencias más bonitas fue esa, que cuando yo fui uno de los que estuve fuera y cuando él nos visitaba, la cercanía, ¿verdad? Un dato curioso era de que cuando nos visitaba en el seminario, que era a veces cada año, tenía una entrevista particular
con nosotros, se recordaba de lo que le habíamos dicho el año anterior, puntualmente se recordaba de nuestros familiares, nos mandaba una tarjeta en Navidad, nos decía, pues mira, fui a tu parroquia a tal fecha y saludé a tu mamá, y a veces lo escribía ahí, ¿verdad? Entonces, detalles pequeños, pero que demostraban esa gran cercanía, pues a pesar de su carácter reservado, y también pues que no perdió también su sentido español, ¿verdad? Pero también, si se puede decir, se hizo uno de nosotros, porque hasta se recibió la ciudadanía salvadoreña, ¿verdad? No, y eso es bastante de recalcar, ¿verdad? Porque hemos también conocido ejemplos de otros sacerdotes, nuestro beato Fray Cosme también de nacionalidad italiana extranjera. Y que vino a El Salvador. Correcto, así como Monseñor Sáenz Lacalle, ¿no? De otra nacionalidad, pero a la larga, como usted le comentaba, pues ese convivir no solo en las prácticas físicas, sino también en la espiritualidad, ¿verdad? En una entrevista, si me permites, dijo él, pues yo he venido a quedarme, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no sacar la nacionalidad? Y cuando terminó también su episcopado, me recuerdo que él dijo en una homilía, pues aquí me quedo, ¿verdad? Porque de aquí soy y aquí quiero quedar. Pues y ahí estamos viendo que va a quedar en nuestra catedral, ¿verdad? Palabras cumplidas hasta el último momento. Dijo que iba a servir a la iglesia y que se quedaba con nosotros aquí, ¿verdad? ¿Cuál considera usted que fue, ya nos comentaba un poquito acerca de esa convivencia con los jóvenes, cuál considera que fue ese legado especialmente para la juventud salvadoreña, que sabemos que en nuestro país afronta bastantes problemáticas, tanto a nivel social, políticas de variedad de índole? ¿Cuál consideraría? Yo creo que siguiendo con eso, pues su interés por la educación, él siempre tuvo esa dedicación y ese deseo de que hubiera más educación también para los jóvenes, ¿verdad? Tanto que abogó en muchas ocasiones incluso ante el Ministerio de Educación por varias cosas, ¿verdad? Pero también ese deseo de que una persona formada puede también alejarse también de las situaciones de violencia que también él en su periodo de arzobispo, pues se pudieron vivir en El Salvador, ¿verdad? Entonces una de las cosas que creo yo que él dejó es ese deseo de que siempre la formación, la educación, pues llegara también a todos los jóvenes, y también la formación para los sacerdotes. Un sacerdote formado en una comunidad hace mucho bien, ¿verdad? Porque multiplica también en un cierto sentido pues lo que ha recibido, si se puede decir así. Otro de los aportes grandes que veo yo pues que Monseñor nos dejó es la reconstrucción de catedral, ¿verdad? Él decía que tenía que haber un signo de fe para todo el país, ¿verdad? Y ese lo podemos encontrar ahora, pues no solo para la arquidiócesis, sino como un signo para todo el país, representado en la catedral, ¿verdad? Como un lugar de oración y de encuentro con el Señor, ¿verdad? Significativo para todos. También es de recalcar pues que él conoció a 3 santos, ¿verdad? En primer lugar, el fundador de él, que era de la prelatura del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. Cuando él estudió en Roma, pudo vivir juntamente con él. Luego conocer a Monseñor Romero, ¿verdad? Porque él también fue un íntimo amigo, el director espiritual de él, y luego pues el último día, por la mañana y hasta media tarde, pues estuvieron juntos en una convivencia. Y luego pues conocer también a Juan Pablo II, que es el que lo nombró arzobispo y con quien tuvo mucha cercanía también, ¿verdad? Y entonces nos dejó eso, la catedral, como un regalo, y la formación de varios sacerdotes en su periodo. Creo, no sé si me exageraría, pues más de 150, creo, sacerdotes que pudo ordenar y que nos dio seguimiento también. Si te pudiera alargar un poquito, por ejemplo, una de las cosas del carácter de él, de cercanía, ¿verdad? Nos reunía a todos los padres jóvenes los viernes por la tarde en el arzobispado, mandaba a conseguir café y cosas de refrigerio, y primero meditábamos las lecturas del domingo, ¿verdad? Y después nos daba él algunas iniciativas o criterios, pues escuchándonos también a nosotros que opinábamos de cada lectura, para tener como un guión para que cada uno después preparara la homilía, ¿verdad? Y eran momentos fuertes. Ya después, si tenía que hablar algo con alguien, lo llamaba aparte, después del refrigerio, pues ahí era donde se daban a veces a nivel personal
ahí se daban cuando ya alguien se iba a ordenar, pues porque íbamos desde seminaristas hasta ser padres jóvenes, ¿verdad? Ahí pasábamos a la oficina de él, pues, y ahí nos daba a veces la noticia, vaya, te vas a ordenar tal día, o por ejemplo, te espero para hacer el examen de adaudienda, ¿verdad? Que lo hacíamos ahí mismo en la casa arzobispal, en un ambiente muy de familia y muy fraterno, ¿verdad? Se puede decir que Monseñor Sáenz Lacalle generaba ese ambiente familiar prácticamente, no solo era una relación profesional, sino que entrelazaba esos lazos de fraternidad para una mejor convivencia con los que estaban a su alrededor. Sí, para muchos quizás por pensar de que él era español y a veces verlo un poco reservado, pensaban pues que quizás él podría ser una persona seria. Y era serio en lo que a él le correspondía, ¿verdad? Pero cuando ya tenías un ambiente así más familiar y lo conocías más a fondo, él, como te digo, era un ambiente de humildad, él era muy humilde y muy cercano, quizás no mostraba su efusividad, así como nosotros, vea, abrazos y todo, sino que con una palmada en los hombros, pues ya te decía pues que te acompañaba y te sentías bien, ¿verdad? Se percibía. Entonces te hacía sentir en casa, pues eso, a pesar de todo. Y luego que conocía los detalles, si llevaba una vida de seguimiento contigo, pues como te digo, cuando nos visitaba, se recordaba de lo que le habíamos dicho un año antes y puntualmente las cosas, ¿verdad? Y te daba seguimiento. Entonces tenía un ambiente, creaba un ambiente de familia y eso es bien importante. Ya que me mencionábamos acerca de esa relación con ahora nuestro santo, San Óscar Arnulfo Romero, ¿en algún momento le compartió a usted alguna experiencia que él tuvo directamente con nuestro santo? Él solo hablaba un poco de su relación que había tenido como seguimiento pues a los sacerdotes y entre ellos a Monseñor Romero. Él manifestaba un especial cariño que había tenido por Monseñor, pues, pero en las cosas así como más, digamos, íntimas no, nunca las mencionaba, solo mencionaba con alegría pues eso de que pudo haber acompañado junto a otros sacerdotes en el último día a Monseñor y que fue un ambiente muy de fraternidad, ¿verdad? Y además mencionaba pues una de las cosas importantes que cuando Monseñor Romero estaba pues en el momento más crítico de la persecución, junto a San José María Escrivá de Balaguer, cuando él fue a Roma, le prepararon allá pues como un ambiente que él se sintiera en fraternidad, que pudiera sentirse pues en un ambiente apoyado desde la vida sacerdotal, tanto de los sacerdotes como también de San José María, ¿verdad? Allá en Roma. Y hablaba pues de sus, digamos, una de las cosas interesantes cuando nos contaba cuando él fue llamado a ser obispo, ¿verdad? Dice que él estaba, no sé si estaba en unas vacaciones o en un retiro espiritual en Guatemala o en una montaña, no sé dónde estaba, pero que no lo lograban contactar de la nunciatura, ¿verdad? Y que cuando el que le habló de la nunciatura, no sé si era el encargado de negocios o alguien que estaba, que le decía, y ustedes, los de Opus Dei, ¿dónde se meten? Usted, ¿verdad? Que no lo encontraba, porque hasta en la noche le logró comunicarse con él para decirle que había sido elegido por el Santo Padre, pues es obispo, y él decía que le habló en latín, ¿verdad? Diciéndole eso, porque si había alguien ahí para que solo él entendiera. Pero él lo hablaba con mucha alegría. Yo pienso que él es alguien que no anduvo buscando los puestos, ¿verdad? Y él decía, incluso para venir a la arquidiócesis, él nunca anduvo buscando que lo pusieran, sino que él siempre lo veía como algo pues de la providencia de Dios y que tenía que cumplir. Y él se confiaba, y eso sí lo tengo muy presente, que él nos decía, pues que la providencia de Dios era la que lo llevaba en su camino. Por eso no tenía miedo también incluso de afrontar todo lo que le tocó aquí en la arquidiócesis, y yo creo que se dejó guiar. Y un detalle importante es su devoción a la Virgen, ¿verdad? Tanto que plasma en su escudo, pues, su lema, ¿verdad? Hacia la Virgen, que ella conduzca, en latín, o sea, ipsa duce, ¿verdad? Que ella sea la que vaya conduciendo, y toma posesión el 13 de mayo, ¿verdad? El día de la Virgen de Fátima. Y no dudo, pues, que ella lo
lo ha conducido pues en todo su trabajo pastoral y también en toda su vida, ¿verdad? Que lo ha ido acompañando. ¿Cuál consideraría que es la importancia de ese seguimiento espiritual que le dio a muchos sacerdotes y también a laicos? Sí, ese es un trabajo, si se puede decir así, o un encargo que él tuvo, como algunos padres también de la obra, ¿verdad? Del Opus Dei, que tienen también como ese apostolado de orientar, de acompañar espiritualmente a los sacerdotes, y en su camino pues tuvo también ese encargo. Acompañó muy fraternalmente a los sacerdotes, espiritualmente les fue ayudando, tanto que uno de los que resultó beneficiado fue nuestro santo, el San Óscar Arnulfo Romero. Pero un trabajo de gran importancia, como lo siguen realizando algunos sacerdotes de la prelatura todavía, pues de guiar y acompañar, ¿verdad? Es bien importante. Y lo que dices también, él promovió mucho los laicos, ¿verdad? Hoy hablaba con un padre en el arzobispado en una reunión y él decía pues que cuando llegó Monseñor Romero para organizar la pastoral, acababa de salir el documento de Santo Domingo, donde habla también bastante pues de la promoción laical, ¿verdad? Y luego pues en la obra, en la prelatura también se promueve bastante a los laicos. Entonces él dio bastante importancia, aparte de la atención a la educación, también a la formación laical y a la participación del laico activamente en la iglesia, ¿verdad? Sabemos que Monseñor Sáenz Lacalle fue nombrado arzobispo emérito, ¿verdad? Sí. ¿Cuál consideraría usted como esos puntos por los cuales Monseñor obtuvo ese nombramiento, ya que usted lo mencionaba, él en ningún momento anduvo buscando cargos o menciones? Sin embargo, pues sus actitudes fueron la clave prácticamente para ese nombramiento. Bueno, la verdad es que cuando un arzobispo que está en funciones termina o se puede decir se jubila, ¿verdad?, a una cierta edad como lo pide la iglesia, no deja de tener el cargo de arzobispo, solo que se mantiene como arzobispo emérito, algo así como lo que está viviendo el Papa Benedicto, ¿verdad?, que aunque ya dejó su cargo, pues se le llama el Papa emérito, ¿verdad?, porque ya no está en funciones, pero el título lo mantiene en un cierto sentido. Y me recuerdo que cuando él hablaba, pues que ya iba a dejar digamos, el cargo de arzobispo, él decía que a lo que se iba a dedicar es a hacer lo que un sacerdote hace, ¿verdad? Celebrar misa, confesar, dar dirección espiritual, estando en una parroquia, ¿verdad? En una parroquia donde el obispo le destinara, como un sacerdote más. Y es lo que realizó, creo yo, hasta cuando él pudo, ¿verdad? En este sentido. Y pues, ¿qué decir? Él era un hombre de fe, un hombre discreto y una persona pues que se dejaba guiar por la providencia de Dios, y creo que eso es lo que le valió pues para que Dios, por medio de los superiores también, lo identificaran como alguien que podía tomar las riendas de la arquidiócesis en un momento pues decisivo para la arquidiócesis pues en este tiempo que hemos tenido después de Monseñor Romero, posterior a la guerra y también con la situación de violencia que se vivía, ¿verdad? Para algunos quizás no era el más, si se puede decir así, el que tendría que haber sido, pero la providencia es la que decide, ¿verdad? Y ella es la que va abriendo los caminos, y ahora que ya él también ha fallecido, van surgiendo todas las cosas buenas que él pudo haber hecho, ¿verdad? Lamentablemente, pues hasta que a veces las personas mueren es que salen las cosas buenas que se realizan, ¿ve? Y qué bien también, porque se hacen de cara a Dios, no de cara a las personas, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Cuál sería su mensaje prácticamente final, Padre, respecto a ese legado que nos dejó a nosotros, la invitación para nosotros poderlo poner en práctica? Sí, yo creo que Monseñor, lo que le decía, alguien que se dejó guiar por la providencia de Dios, cuando Dios le pidió las cosas que le pidió en su tiempo, ¿verdad? Cuando le tocó ser encargado de jóvenes, pues lo hizo como pues algo que le vino de la providencia, que lo que le pedía a Dios, y actualizar lo que él vivió también, eso en cada momento de nuestra vida, lo que Dios nos va pidiendo a cada uno según nuestra vocación, en la manera más, si se puede decir, ordinaria, ¿verdad? Como él también la vivió,
sabiendo de que Dios está siempre con nosotros y nos pide vivir la fe ahí donde el Señor nos envía, donde nos tiene, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente. Ahí el Señor nos pide que demos fruto, ¿verdad? Y la providencia de Dios que nunca nos abandona en eso que nos pide, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más grande que Él nos pudo haber dejado, sabernos dejar guiar por la providencia y sobre todo seguir el trabajo, ¿verdad? Porque pues Él ya hizo su Pascua, ya está con el Señor, pero nosotros seguimos y el ejemplo de Él, igual que el ejemplo de Monseñor Romero, de Monseñor Rivera, nos tienen que impulsar pues para seguir caminando y seguir dando lo mejor, lo que se pueda pues para el trabajo pastoral de nuestra arquidiócesis. Hoy quizás con otros tiempos, con otras situaciones, pero sabiendo que la providencia siempre nos acompaña, ¿verdad? Esa providencia en la que Él siempre confió. Siempre nos va guiando prácticamente. Así es. Nos queda dejarnos guiar. Dejarnos guiar, sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado en este espacio y compartirnos un poquito de esa convivencia que usted mantuvo con quien en vida fue Monseñor Sáenz Lacalle. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que oremos por él, ¿verdad? Es lo mejor que podamos hacer, que el legado de su vida, pues, y también de todo lo que pudo sembrar en nuestra arquidiócesis, podamos ayudar a que dé fruto entre nosotros, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y esperamos haberle compartido unos datos más acerca de quien en vida fue Monseñor Sáenz Lacalle.